Club de Prensa Ecuador con Ruth del Salto. Bienvenidos todos a Club de Prensa Ecuador, nuestra cita de cada miércoles. Daniel Noboa se embarca en la gira oficial más extensa y una de las más nutridas que ha tenido en los últimos años. El presidente de los ecuatorianos va a visitar 7 países en 2 semanas de viaje, va a buscar cooperación, relaciones comerciales, diplomáticas, según lo ha dicho el gobierno. Estuvo ya en España, ha llegado a Emiratos Árabes Unidos. En su gira también va a visitar países como Arabia Saudita, Israel, Reino Unido y Francia. Va con una comitiva de algunos funcionarios que lo van a acompañar por 7 países hasta el 9 de mayo para cumplir con reuniones puntuales. Noboa volverá a Ecuador 15 días antes de que la Asamblea lo posesione como presidente para el periodo 2025-2029. Para generar más empleo, para generar más inversión, más plazas de trabajo, más oportunidades, mayor educación. El plan no cambia. Para esto tenemos que buscar la dinámica económica y esta gira se concentra principalmente en mover la economía, en atraer inversión, en generar mayor inversión para producir más, exportar más, generar mayor cantidad de plazas de empleo y buscar un mejor Ecuador para todos. Voy a saludar en este Club de Prensa Ecuador a mi colega periodista Fabricio Vela, periodista de Radio Armónica, Canal RTU y Portal Digital Primera Plana. Fabricio, un gusto tenerte en Club de Prensa. Bienvenido. Hola Ruth, buenas tardes. Un saludo muy cordial para toda la audiencia de NTN 24. Gracias por estar aquí y vamos a empezar hablando de esta gira internacional, la del presidente Noboa. Dicen que una de las más nutridas que ha tenido un presidente en las últimas épocas. ¿Cómo le fue en España? ¿Se reunió con el rey Felipe VI? ¿Qué tipo de conexiones está buscando el Ecuador? ¿Qué tipo de beneficios puede traer el presidente de la República después de reunirse con los representantes de Emiratos Árabes Unidos, de Arabia Saudita, de Israel, de Reino Unido y también Francia, donde va a estar? Claro que sí, Ruth. A ver, hay que decirle a la audiencia que esta gira del presidente de la República no estaba en el radar en las semanas previas. De hecho, se supo de esta gira una vez que se confirmó la presencia del presidente Daniel Noboa Sin en las exequias fúnebres de su santidad el Papa Francisco. Y automáticamente se incluyó justamente una serie de recorridos, es verdad, con la presencia de la mitad de su gabinete de ministros. Esto no había pasado nunca. Prácticamente la mitad del gabinete acompaña al presidente de la República en esta gira. Bueno, la presencia del Vaticano, en el Vaticano de Noboa fue muy comentada acá en el Ecuador, incluso se generó una suerte de polémica por la ubicación que le habían asignado al presidente Noboa en la primera fila, en la misma fila con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el rey de España, Felipe VI, y claro, luego pues se conoció que esta ubicación correspondía a la aplicación del protocolo con base en el alfabeto francés. Entonces, como digo, hasta esto generó polémica para más o menos tengan una idea de la polarización que hay en el Ecuador. Y claro, el presidente luego se desplaza a España, una plaza en la que hay una gran cantidad de migrantes ecuatorianos residentes en ese país. El presidente tuvo un encuentro con emprendedores, había una expectativa sobre este encuentro con Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español. Finalmente se canceló porque el jefe del gobierno español optó por atender la crisis derivada del gran apagón que afectó a la península ibérica. Sí se reunió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Díaz Ayuso, el presidente Noboa. Luego, evidentemente, hay la expectativa sobre su presencia en los países del Medio Oriente, en Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, porque Ecuador es un país petrolero, es un país que precisa justamente de inversión petrolera. Ahora mismo hay una necesidad de la llegada de mayor inversión, tomando en cuenta la situación de crisis administrativa, de crisis económica que enfrenta la empresa estatal de petróleos del Ecuador, Petroecuador. Hay una intención también de concesionar al sector privado el manejo del campo Sacha, que es la denominada joya de la corona del sector petrolero. Hubo una primera intención para entregar un consorcio canadiense-chino. Finalmente esto no prosperó y justamente ayer se cerró definitivamente la posibilidad de esa concesión con dicho consorcio canadiense-chino. Así que hay esa expectativa en el ámbito petrolero. Sumemos también esta decisión de cerrar los campos ITT con base en un pronunciamiento vía consulta popular
que se generó en el mes de agosto del año 2023. Luego tenemos al presidente en su visita a Israel. Israel es considerado también un país con un gran potencial para una alianza estratégica en materia de seguridad, que yo le veo por ahí justamente la importancia de la presencia del presidente en Israel. Antes de pasar a la visita que va a tener Daniel Noboa a Israel, que bien lo ha citado, ya Daniel Noboa se lo veía en Emiratos Árabes. El presidente ha llegado con esta comitiva en busca de alianzas. La canciller Sommerfeld fue recibida y el presidente por Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuami, quien es el ministro de Justicia de Emiratos Árabes. Se sabe que hay reuniones con altos funcionarios, temas energéticos, lo que has mencionado, económicos, inversión, cooperación y proyectos conjuntos. No suena poca cosa, Fabricio, y además el presidente tiene previsto inaugurar la embajada de Ecuador en Emiratos Árabes. ¿Cómo sería esta conexión? Porque se hace importante. Aquí en Qatar tienen una embajada y ahora van a abrir esta embajada de Ecuador en Emiratos Árabes. En el caso de Qatar, por ejemplo, sí, tenemos una embajada, de hecho, Pascual del Chopo Aragundi, quien es un político de viejo cuño acá en el Ecuador, que fue diputado varias veces de la República y en su momento presidente del Partido Social Cristiano, una de las organizaciones políticas más importantes del Ecuador, es el embajador de Ecuador en Qatar. Claro, esta decisión de poner una embajada en Emiratos Árabes Unidos yo creo que va de la mano con esta apuesta por generar inversión fundamentalmente en el ámbito petrolero y en el ámbito de las tecnologías. Pero yo como siempre digo, ¿no? Creo que las visitas o los viajes oficiales no hay que evaluarlos al inicio, sino al final. Y al final, ¿por qué? Saber cuáles son las concreciones, cuáles son los resultados tangibles de esas visitas. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de los Emiratos Árabes Unidos, será importante conocer cuáles son los beneficios que le va a traer al Ecuador la presencia de una embajada allí, si eso no va a implicar un gasto adicional, o más bien esto se lo mira como una inversión para tener una mayor cercanía con los Emiratos Árabes y generar estas sinergias en materia tecnológica y en materia petrolera. Te decía también que hay expectativas sobre el tema de Israel. ¿Por qué se genera esta expectativa? El predecesor de Daniel Noboa, el presidente Guillermo Lasso, ya había hablado de una alianza estratégica con Israel. De hecho, Guillermo Lasso visitó Tel Aviv y llegó acá al Ecuador con una serie de anuncios que luego no se concretaron todos ellos en la práctica, pero ya se hablaba de una alianza estratégica para combatir la inseguridad. Hay que recordar a nuestros televidentes, a la opinión pública, que Ecuador viene sufriendo desde el año 2018 una escalada sin precedentes de violencia marcada por la presencia de grupos de delincuencia organizada en el Ecuador. Esto comenzó en enero del 2018 cuando hubo un atentado a un cuartel de policía en la frontera binacional entre Ecuador y Colombia. Ese mismo año fue el secuestro y posterior asesinato de 3 trabajadores de la comunicación de Diario El Comercio. En 2019 tuvimos la crisis carcelaria que se trasladó también a varios barrios suburbanos de diversas zonas del Ecuador. Y claro, el advenimiento de estos grupos de delincuencia organizada que fueron declarados como organizaciones terroristas el año anterior por parte del presidente Daniel Noboa. Entonces, en ese rubro hay esta expectativa por conocer cuáles podrían ser los aportes del Estado de Israel a esta lucha contra el crimen organizado. Sobre el plan Fénix que ha presentado el presidente, ¿no? Siempre habla del plan de seguridad, del plan Fénix, pero no hemos visto sus resultados en la práctica, porque, por ejemplo, acabamos de cerrar un primer trimestre del 2025 con las cifras más violentas de la historia en ese periodo, en el primer trimestre de un año, Ruth. Vamos, Fabricio, a integrar a este panel a Daniel Montalvo. También a esta hora lo saludo, le doy la más cordial bienvenida. Daniel, gracias por acompañarnos, periodista de la cadena RTU. Bienvenido, Daniel. Ruth, Fabricio, buenas tardes y buenas tardes también a toda la audiencia en América Latina a través del Canal de las Américas. Sí, nos sumamos desde este momento a este diálogo. Interesantes las expectativas que le escuchaba a Fabricio se tienen del viaje de la gira del presidente Noboa. Sobre eso, justamente, estábamos ya hablando de una embajada en Emiratos Árabes, el presidente Noboa, donde ha estado en horas de la mañana. Ya en esta zona del continente ya estamos casi bordeando
las 10:09 de la noche. Daniel, ¿qué tipo de, lo decía Fabricio bien, no hay que hablar de el antes o el durante, sino en este tipo de giras es importante conocer el después, qué tipo de beneficios nos va a traer a los ecuatorianos, al Ecuador entero, este tipo de visitas que hace esta gira, la más nutrida que tiene Daniel Noboa hasta el momento en algunos países. Estamos hablando de España, va a estar en Francia, en Reino Unido, ahora mismo está acá en Medio Oriente. Ruth, Fabricio, yo creo que va a ser también importante analizar lo que está pasando paralelamente a la gira del presidente Daniel Noboa. Y es que, por ejemplo, este fin de semana y hasta el día de ayer, la ministra de Economía y Finanzas, Sarilla Moya, acaba de concluir una agenda en Washington en la que se ha reunido con los organismos multilaterales. Ya voy a precisar algunos temas de eso, pero también los ministros de Defensa y del Interior se han desplazado, por ejemplo, a El Salvador, y ayer realizaban una visita a este penal de máxima seguridad que construyó el presidente Bukele y en el que ha recluido, por ejemplo, a los integrantes de las maras, a los integrantes de las pandillas, ¿no? ¿Por qué se ancla esto a la gira presidencial? Bueno, porque una vez concluida la agenda en Washington, Sarilla Moya, la ministra de Economía y Finanzas, le da alcance al presidente en Oriente Medio. Lo propio van a hacer los ministros de Defensa, Giancarlo Lofredo, y del Interior, John Reinberg, que van desde El Salvador y le van a dar encuentro en cambio al presidente en Israel. Es decir, esto no es simplemente una gira, digamos, de relaciones públicas. Al parecer hemos intuido esta vez en el viaje una cierta estrategia, con momentos estratégicos en los cuales 12 funcionarios integrantes del gabinete se van a ir incorporando o van a ir tomando protagonismo con el viaje presidencial. Me parece, dato no menor, la ministra de Economía y Finanzas en Washington se ha reunido con el Fondo Monetario Internacional, se ha reunido con el Banco Mundial, se ha reunido con el Sistema Andino de Financiamiento, lo que antes conocíamos como el BID y la CAF, ¿no? Entonces, al parecer hay una estrategia, y es que en materia económica, Ecuador, escúchenme bien, requeriría al menos 7.980 millones de dólares para financiar su presupuesto estatal de cara al 2025. Y esto sí, por ejemplo, mantenemos el mismo rango de déficit del 2024. Es algo previsible, es algo que puede pasar porque al estar en un año electoral, el presupuesto ecuatoriano se vuelve un espejo cuando hay año electoral. En la posibilidad de que haya un cambio en la conducción del Estado, el presupuesto de 2024 se ha prorrogado, se ha vuelto un espejo para el 2025 cuando en mayo tenemos el cambio de gobierno. Entonces, como les decía, al parecer hay una estrategia que está involucrando a varias carteras de Estado con distintos destinos y que el gobierno esperaría traer importantes anuncios con todos estos viajes y juntándolos a la gira presidencial. Vamos a continuar después de lo expresado por Daniel, esta gira presidencial. Fabricio, luego de Emiratos Árabes tú ya empezabas a hablar de la introducción que se va, se traslada a Arabia Saudita, un encuentro de alto nivel, pero en Israel está previsto que se reúna con autoridades de los Ministerios de Agricultura, de Trabajo, Energía e Innovación y citas sobre cooperación en seguridad. Cooperación en seguridad. ¿Qué nos pueden dar los israelitas a nosotros? Son conocidos internacionalmente. ¿Cómo podemos valernos de esto? Además, no es la primera vez, perdóname que te interrumpa en esto, porque ya en su momento también Guillermo Lasso habló de una cooperación o unas alianzas con Israel. A ver, esa para mí es la lista más importante de la agenda, o sea, más allá de temas agrícolas, de temas de tecnología con los israelíes, la apuesta es por seguridad, que es la principal preocupación que tiene el Ecuador. Yo decía en mi intervención anterior, Ruth,
enero, febrero, marzo del 2025 se configuró como el primer trimestre más violento de la historia si comparamos con el primer trimestre de los años anteriores. El 2024 se cerró con una cifra muy grave en cuanto a los temas de inseguridad, muertes, violencias, vacunas, de extorsión, etcétera. O sea, secuestros extorsivos también, que es otra problemática que estamos enfrentando en el Ecuador. Yo creo que se vuelve clave porque existimos, me incluyo, voces en el Ecuador que planteamos la necesidad de una cooperación internacional. En lo personal, yo creo que debe haber una cooperación internacional, pero de gobierno a gobierno, de Estado a Estado. ¿Y por qué traigo a colación esto? A mí me ha quedado un muy mal sabor de boca la presencia del señor Eric Prince, que ha sido muy comentada a nivel internacional en las últimas semanas, la cabeza de esta empresa Blackwater, que tuvo una reunión con el presidente de la República, que el presidente Noboa anunció que iba a brindar una asesoría. La semana anterior a la segunda vuelta electoral apareció el señor Prince, liderando junto a los ministros del Interior y de Defensa una serie de operativos en la ciudad de Guayaquil, que es uno de los polos de mayor violencia en el Ecuador. Es el puerto principal del Ecuador, pero es uno de los polos en donde se concentra la mayor cantidad de violencia. Acá supuestamente ya estaba trabajando y la semana anterior, cuando le preguntan al ministro del Interior, él señala que el señor Prince ha dejado una propuesta y que el Estado ecuatoriano le está valorando. O sea, no hay tal formalización de la presencia de esta empresa privada encabezada por Eric Prince para colaborar con Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el combate contra la inseguridad. Eso, como digo, acá nos ha dejado muy mal sabor de boca a buena parte de la sociedad y, por supuesto, planteamos la necesidad de que dejemos de lado ese tipo de contrataciones y busquemos cooperación de gobierno a gobierno, con Estados Unidos, con Israel, con el Reino Unido, con Francia, con España. Yo creo que ahí puede haber un buen potencial de colaboración con el Estado ecuatoriano. Y yo creo que por ahí debe ir marcada la expectativa de esta reunión con Israel. Daniel, ¿qué decir al respecto antes de irme al corte comercial? A ver, coincido en buena parte lo que ha expuesto Fabricio, y lo que yo hacía es que hacía una suerte de introducción a lo que va a pasar en Israel con lo que han logrado o lo que están buscando los ministros de Defensa y del Interior en El Salvador. Al parecer es, como les decía, esto responde a una estrategia. No podemos verlo solo como los distintos episodios de una gira, ¿no? Y como bien dice Fabricio, quizás por la demanda de seguridad del pueblo ecuatoriano es que quizás el tema de seguridad y lo que pasa en Israel y lo que pasa en Gran Bretaña y lo que pasa en Francia, que también con los que también hay agenda de seguridad, sin duda cobrará más importancia. Pero hay que revisar, por ejemplo, quiénes acompañan en la agenda al presidente, quiénes le están acompañando. En un decreto ejecutivo el presidente enlistó todos los funcionarios que le van a acompañar y uno decía, bueno, ¿se va a llevar a todos tanto tiempo? No, resulta que algunos estaban haciendo o se van a ir incorporando de acuerdo a las necesidades en los destinos que vayan, ¿no? ¿Y por qué coincido con Fabricio en el tema de que en agricultura no va a haber mayores anuncios o no se esperan mayores anuncios? Porque, por ejemplo, en esta comitiva no va el ministro de Agricultura. Acá el ministro de Agricultura está enfrentando un incremento de plagas que afectan, por ejemplo, al principal cultivo de exportación, que es el banano, que además está siendo afectado en las áreas de producción por el fuerte invierno. Entonces, tú dices, ¿vas a esperar algo fuerte de agricultura o en agricultura? No, ni siquiera le llegaron al ministro. Sí, las dos cabezas del Frente de Seguridad, y como bien apunta Fabricio, con Israel existe un acuerdo marco que permite ya la cooperación que fue firmado en el gobierno de Guillermo Lasso, ¿no? Y hay que ver también lo que se espera, porque en materia en Gran Bretaña y en Francia hay quienes consideran, por ejemplo, que se podrían lograr avances de inteligencia, es decir, de trabajo estratégico para lograr estructurar una estrategia de respuesta global en el tema de seguridad. Vamos a ir a un corte comercial. Daniel Montalvo, Fabricio Vela, mis colegas periodistas desde Ecuador me acompañan en este club de prensa, nuestra cita cada miércoles para hablar de los temas que son noticia en mi país, coyunturales además, con lo que tiene que ver con la región, con América Latina. Volvemos.
Seguimos en Club de Prensa Ecuador, hablamos de la educación primaria y secundaria en mi país que no ha alcanzado el puntaje mínimo en la prueba Ser Estudiante de este año. La prueba Ser Estudiante es diseñada, es administrada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y se evalúan aprendizajes en matemáticas, en lengua, en literatura, en ciencias naturales, en ciencias sociales, en educación básica, en bachillerato también. Viene aplicándose desde el año 2013. Estos han sido los resultados. Este es un reporte de nuestra cadena aliada Teleamazonas. La educación primaria y secundaria va mal en el país. Los bachilleres del ciclo 2023-2024 no alcanzaron el puntaje mínimo en 4 materias. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEVAL, presentó los resultados de la evaluación Ser Estudiante, en la que participaron 47.339 niños y jóvenes de 353 instituciones particulares, 51 municipales, 197 fiscomisionales y 586 fiscales. Por ejemplo, en el área de lengua y literatura, hay un retroceso si se comparan los resultados con 2020, que pasó de 699 a 689, sobre 700. En cuanto a la comprensión lectora, solo 6 de cada 10 estudiantes del nivel elemental logran escuchar, leer y entender diferentes géneros literarios. En estudios sociales, únicamente 1 de cada 10 estudiantes de bachillerato reconoce la importancia de la historia y comprende el origen cultural del país. Susana Araujo, directora ejecutiva del INEVAL, lamentó los resultados y los considera como área de oportunidad. Cada indicador es una oportunidad para tomar decisiones informadas, para ajustar la práctica, para diseñar una política más pertinente, más humana, más cercana a la verdadera necesidad de quienes aprenden. Es evidente que tras la pandemia la educación ha cambiado y ahora el rendimiento depende de factores asociados. Los estudiantes necesitan sentirse valorados, seguros y escuchados. La calidad educativa no puede medirse únicamente en conocimientos académicos. Debe incluir también condiciones que hacen posible aprender. Uno de los más determinantes es la inseguridad. El 49% de los estudiantes evaluados podrían ser víctimas de robo. El 33% están expuestos a drogas, el 32% a vandalismo y el 23% a peleas o riñas, dentro o fuera del entorno escolar. Desde la Organización de Naciones Unidas para la Educación, su representante en Ecuador, Tatiana Villegas, insistió en que aún es posible revertir estas cifras, principalmente mediante el fortalecimiento de la calidad de docentes. Es fundamental que los y las docentes cuenten con el suficiente reconocimiento, preparación, apoyo, recursos, autonomía y oportunidades suficientes para su desarrollo continuo. El INEVAL plantea varias estrategias para mejorar el rendimiento académico, entre ellas reducir la brecha digital, implementar programas de apoyo emocional y fomentar el acompañamiento activo de las familias en el proceso educativo. En Quito, Michelle Villasís, Teleamazonas. La educación en Ecuador, entonces, cada vez peor. Hay muchos factores que han sido mencionados en este reporte. ¿Qué está pasando con la educación en Ecuador? La pobreza del aprendizaje en las aulas ecuatorianas, pues nos convoca un llamado de alerta sobre el presente, no el futuro elemento humano de nuestro país, pero es también una alerta para toda América Latina, porque eso hay que decirlo, solo 3 de cada 10 estudiantes aprenden y esa carencia se suma a la poca formación también de los docentes. Fabricio, muchos factores se han mencionado con respecto a que un alumno pues no pueda desarrollarse de una buena forma académica dentro de una institución educativa. ¿Qué decir al respecto? Son niveles absolutamente preocupantes, pero por cierto, no son nuevos, porque yo creo que esta es una de las virtudes de la creación del Instituto Nacional de Evaluación, INEVAL. Desde hace algunos años, esta entidad, esta institución ha puesto en evidencia justamente este tipo de falencias. El grave problema es que nos estamos quedando en el diagnóstico y no estamos apuntando a soluciones estructurales. Yo quiero añadir a lo dicho en el reportaje de Michelle Villasís de Teleamazonas, que obviamente graficaba las explicaciones del INEVAL con estas cifras realmente alarmantes, ¿no? Hablamos de un nivel de 700 a 1000, que es un poco la base, y acá tenemos unos niveles por debajo de ese promedio. Pero hay otros elementos adicionales. La próxima semana se inaugurará el nuevo año lectivo para la región costa y la región insular de Galápagos.
Y según la Unión Nacional de Educadores, al menos hasta el lunes que se generado el reporte de los docentes, de los maestros, el 80% de la infraestructura educativa de la costa y de la región insular no está en condiciones de iniciar el año escolar. Y es la infraestructura que está en manos del Estado. O sea, estamos hablando de escuelas y colegios fiscales. Aparte de eso, estamos enfrentando en el Ecuador una grave situación climática derivada de un invierno muy crudo, muy fuerte, que ha provocado dificultades en diversas zonas, inundaciones, pérdidas de cultivos, así como también el cierre y bloqueo de carreteras. Yo estuve el día de ayer en la provincia de Loja, que queda en el sur del país, es fronteriza con la República del Perú, y la red vial está destrozada y hay carreteras que están cerradas. Más o menos esto para marcar, para graficar las dificultades generadas por el comportamiento climático. Y por cierto, también tenemos esta afectación producto de las lluvias en la infraestructura educativa. Le añado algo más. El viernes pasado ocurrió un movimiento telúrico, un sismo de 6 grados en la provincia de Esmeraldas, también perteneciente a la costa ecuatoriana, que afectó buena parte de la infraestructura de las instituciones estatales, así como también de escuelas y colegios de esa provincia, que es una de las más pobres del país. Incluso a nivel de la universidad, la única universidad estatal que hay en Esmeraldas, la Universidad Luis Vargas Torres, tuvo algunos daños en los edificios de las facultades y los estudiantes tuvieron desde el lunes que recibir clases, algunos de ellos al aire libre, porque no tienen un espacio adecuado. Yo creo que aquí es un conjunto de complejidades que terminan justamente afectando el rendimiento de los estudiantes, Ruth. Claro, y ese es un buen análisis el que has hecho, Fabricio, una realidad, además que la palpas como periodista. Daniel, a eso también deberíamos sumar reclutamiento de bandas delictivas dentro de los establecimientos educativos. A ver, Ruth, esto nos lleva a analizar otra cifra que creo que también se vuelve pertinente. En 2024, unas cifras llamó la atención, pero durísimo, a esta misma altura del año, cuando estaba por iniciar el ciclo Sierra Amazonía, se hablaba de que al menos 60,000 estudiantes no habían regresado a las aulas, ¿no? Y principalmente en las provincias en las que tienen mayor incidencia los GDOs, los grupos de delincuencia organizada. Entonces, nos vimos frente a una cifra que podría sustentar ya principalmente las causas este fenómeno del reclutamiento, ¿no? Añádele, mi querida Ruth, que en el en el primer trimestre de 2025 son 17 los adolescentes que de uno u otro hecho delincuencial han terminado fallecidos o como víctimas de algún ataque o como protagonistas y, digamos, dados de baja por la policía. Este tipo de situación nos lleva a plantear lo que tú bien has dicho, y es que en Ecuador la situación económica, la situación de la educación y la poca calidad de la misma calidad y calidez de la educación pública ha expulsado del sistema educativo quizás a más de esos 60,000 jóvenes, porque la cifra en el mes de septiembre, cuando empieza el ciclo, en cambio, Sierra Amazonía, volvió a representar un alza respecto de años anteriores. Entonces, si nos quedamos simplemente en que en lenguaje sacaron 687 puntos, en matemáticas sacaron 688 puntos, y de los 47,000 estudiantes evaluados, nos vamos a dar cuenta que no estamos entendiendo el problema en su totalidad. Además, súmale que hay varias alertas de la Organización Internacional del Trabajo que le dicen a Ecuador que existe una detección de incremento o de regresar a cifras preocupantes de trabajo infantil. ¿Y esto por qué? Por la utilización de menores para actividades de comercio autónomo en las vías, para la utilización de menores en actividades productivas que no están reguladas y no son permitidas. La legislación ecuatoriana permite, por ejemplo, que exista un trabajo formal, remunerado y además con todas las condiciones de ley a partir de los 15 años, pero en casos excepcionales. Según el informe de la Organización Internacional del Trabajo,
las condiciones actuales están vulnerando incluso la legislación ecuatoriana. Entonces, cuando ya vemos la pintura un poco más lejos, con más elementos, nos vamos a dar cuenta que lo que explicaba Fabricio, que esta es una evaluación que viene en descenso, que venimos bajando la nota durante varios años seguidos, es producto no solo de un tema de qué pasa con los profesores o qué pasa con el currículo de la educación pública, sino que hay otras aristas y otras variables que escapan de las manos solo de las autoridades de educación. Y algo que me quedó preocupando, Fabricio, antes de irme a la pausa comercial, tú decías hace un momento, se queda en el diagnóstico, pero ¿qué se está haciendo al momento de paliar este problema, esas cifras aterradoras que da hace un momento Daniel sobre la deserción escolar, la captación de los grupos delictivos a estos jóvenes? ¿Qué se está haciendo? ¿Se está haciendo algo práctico? Hay algo que es clave. Hay algo que es antes de irnos al corte. Hay algo que es absolutamente clave, Ruth, y que ha pasado en el Ecuador. Y que es un país de diagnósticos y no es un país de acciones. O sea, nos quedamos en el diagnóstico y eso pasa con el Estado, entendiendo al gobierno, a las diversas instituciones de las otras funciones del Estado, los gobiernos locales, etcétera, a la opinión pública, a la sociedad, a la academia. Nos quedamos en los diagnósticos y no avanzamos en concreciones. De este tema de índice de deserción se venía hablando incluso desde antes de la pandemia. Ese problema de la deserción se agudizó con la pandemia, en donde además se implementó la teleeducación, pero hubo graves problemas para acceder a la educación en la ruralidad. De eso hoy poco o nada se habla. O sea, lamentablemente este es un país de diagnósticos que no avanza en concreciones de soluciones definitivas. Vamos a ir ahora sí a un corte comercial. Enseguida volvemos con las declaraciones que hizo Gustavo Petro de Colombia, diciendo que va a escribir unas cartas a Daniel Noboa, a Maduro, para reagrupar lo que en su momento fue la Gran Colombia. Volvemos enseguida. Gustavo Petro de Colombia ha expresado que desea revivir la Gran Colombia, como se denominó a la confederación creada por Simón Bolívar luego de la independencia. Lo curioso es que Petro habló de enviar cartas a Daniel Noboa, presidente de Ecuador, a pesar de que aún no lo reconoce explícitamente, no reconoce el triunfo del presidente en las elecciones pasadas. De esta manera decía Petro esto de reagrupar a la Gran Colombia. Y les quiero confesar que este presidente quiere que volvamos a revivir la Gran Colombia. Y hasta me atrevo, sabiendo que aún no somos mayoría, pero podemos serlo, escribir cartas a los presidentes de Ecuador, de Venezuela, de Panamá, a sus oposiciones para que sea para toda la sociedad, a sus organizaciones indígenas y populares, a sus jóvenes, muchachos y muchachas, para que volvamos a encontrarnos para construir la gran confederación gran colombiana, que creo que es un sueño que no se debe olvidar. Bueno, Fabricio y Daniel, a los dos la misma inquietud sobre esta intención de Gustavo Petro de la reintegración regional que alguna vez reunió bajo una sola república a los actuales territorios de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de Panamá. Algunos están hablando de la persistencia en doctrinas obsoletas, también de ausencia de una propuesta estructurada y contradicción en la búsqueda de una unión o unidad regional. Empiezo contigo, Fabricio, luego le doy la palabra a Daniel. A ver, lo del presidente Petro es imposible. O sea, perdónenme, pero me parece iluso, me parece fuera de la realidad. Y partamos justamente más allá de, obviamente, las similitudes históricas que tienen los países de esta parte del continente, lo que en su momento se denominaba Gran Colombia, pero partamos del pragmatismo. El gobierno ecuatoriano no reconoce al gobierno venezolano, no reconoce las elecciones que fueron muy polémicas, que permitieron un tercer mandato consecutivo de Nicolás Maduro, ¿ya?
El gobierno venezolano no reconoce la reelección de Daniel Noboa. El presidente Petro ha cuestionado el proceso electoral y aún no ha reconocido a Daniel Noboa como presidente del Ecuador. Entonces, desde el punto de vista de lo práctico, de lo tangible, de lo político, no hay, pues, digamos, un ambiente de conciliación entre los gobernantes de estas naciones para, por ejemplo, comenzar a hablar de un proyecto de integración. Yo en lo personal creo en los proyectos integracionistas. Sentía en su momento que lo de UNASUR era una buena oportunidad para integrar a toda la región, a toda Sudamérica, pero el grave problema que tuvo UNASUR fue la ideologización de su estructura con base en el momento político que enfrentaba América Latina en aquel tiempo, con gobiernos alineados del centro hacia la izquierda, esto que le llamaban algunos el socialismo del siglo XXI. Y luego esto no perduró con otros gobiernos, ¿no? Con otros presidentes. Entonces, a mí me parece muy iluso lo que ha planteado el presidente Petro y totalmente impracticable. Ya. Gracias, Fabricio. Daniel, cierro contigo. 1 minuto 30. A ver, mi querida Ruth, rapidito, yo quisiera entender las declaraciones del presidente Petro más allá de lo intencional y de lo literal. Él está haciendo un llamado y escuchemos bien la declaración, ¿no? No solo habla de las cartas al presidente de Venezuela, al presidente de Ecuador, pero también se refiere a los movimientos sociales, a las organizaciones de clase, a los trabajadores ambientales. Él hace una lista, ¿no? Y esto es lo que nos da pie, ¿no? Que Petro, al parecer, está levantando la mano como para decir, miren, yo puedo ser un líder, al menos en esta región, en materia de liderar o de asumir una suerte de representatividad de la izquierda, no solo el gobierno colombiano, sino ser como la voz cantante de la izquierda en esta parte del continente americano. A mí me parece que hacia allá más estaba, insisto, superando los temas que a más de uno nos hicieron reír, o sea, nos pensábamos y vimos los memes del presidente Petro con traje de prócer y esas cosas. Creo que superando eso, mi análisis va un poquito más allá. Él está reclamando un espacio que Nicolás Maduro lo ha perdido por la falta de legitimidad en cuanto a su tercer mandato y, por ejemplo, que en Ecuador no logró consolidar la revolución ciudadana al perder las elecciones generales de 2025. Entonces Petro está levantando la mano, ¿no? Y a esto súmenle días antes lo que había anunciado de ofrecer asilo a los perseguidos políticos en Ecuador y anuncios similares. Entonces creo que esto va más allá de quedarse simplemente en el análisis del libro de historia o esto. Yo creo que lo que está buscando Petro es intentar ganar representatividad en el ejercicio de la vocería o del liderazgo de la izquierda en esta parte del continente. Gracias, Daniel. Gracias, Fabricio. Pausa comercial. Volvemos enseguida. Concluimos así Club de Prensa agradeciendo a mis colegas periodistas, Fabricio Vela, periodista de Radio Armónica, Canal RTU y Portal Digital Primera Plana. También a Daniel Montalvo, periodista de la cadena RTU. Gracias a los dos por haber estado con nosotros aquí en Club de Prensa. Siempre es un gusto tener el criterio de ustedes. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal de NTN 24. Enseguida la actualización de los hechos internacionales en el titular de la hora. Oui.